¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa de Lo Simple lo Complejo, transmitido por Teshuva TV. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Esjaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que usted y yo fuimos injertados. Le doy gracias al Todopoderoso por otra semana más donde podemos estudiar las Sagradas Escrituras y podamos aprender la sabiduría que está contenida detrás de esa construcción hermosa que el libro de Proverbios llama la casa. Y quiero, amigos, hoy comenzar primero anunciando que el programa que tenemos hoy es uno especial, porque siguiendo nuestro formato de lo simple lo complejo, estamos trabajando una alia por semana, un segmento de la Torah por semana, y esta semana hemos roto ese formato porque queremos presentar en la segunda alia que correspondería al año próximo. Quiere decir que el año próximo estaremos trabajando entonces la primera alia, y es porque considero importante tratar este tema que vamos a estar estudiando en su aspecto simple y en el aspecto complejo que vamos a estar trabajando a partir del día de mañana, donde con la ayuda del bendito transmitiremos en vivo. El tema que tenemos para hoy se titula, como pueden ver en su pantalla, Lo simple, un Dios creado a mi imagen y semejanza. A simple vista usted va a ver que es un título bastante controversial en lo que respecta a lo que la idea que posiblemente proyecte al inicio de este mensaje, pero usted va a ver que en el desarrollo del tema vamos a poder entender el porqué del tema. Y quiero, amigos, hoy que usted me acompañe en este tema, lo analice conmigo. Hemos escrito 7 páginas de notas para poder traer este tema muy importante dentro de la fe de la congregación de creyentes en Yeshua, la esperanza de nuestro Mesías y su regreso. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, vuelvo y repito, y le pido que el Todopoderoso sea el que le dé iluminación y le dé shalom en lo que vamos a estar tratando hoy. Vamos a comenzar con una oración para poder entonces tratar las notas. Por favor, le pido que sea usted el que lea la alia, porque son muchas páginas y temo que en el momento que estoy grabando nos quedemos cortos. Y así le pido de favor que sea usted primero leyendo la alia, esté preparado para entonces pueda, mejor dicho, repasar la alia para que entonces pueda entender lo que vamos a estar presentando. Nuevamente, el título que tenemos para hoy se llama Un Dios creado a mi imagen y semejanza, en nuestro aspecto simple, y es la Parashá Ki Tisa, segunda alia, Éxodos 31:18 al 33:11. Vamos a comenzar con nuestra oración. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, creador de todas las cosas, amo de las maravillas, que nos has permitido en el día de hoy estar delante de esta audiencia y poder compartir la rica sabiduría que está contenida detrás de la Sagrada Torah. Te pedimos, Dios del Universo, con temor y temblor, que abra nuestros ojos para poder verla y escuchar la sabiduría que está contenida en ella, y podamos nosotros y los hijos de nuestros hijos continuar aprendiendo y conociendo y relacionándonos contigo, el Dios del Universo, el creador de todas las almas, el amo de las maravillas. Te lo pedimos en el nombre y el mérito de nuestro Señor, a quien esperamos pronto en nuestros días, el Ben David, el Ben Elión, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, amigos, vamos a comenzar con nuestras notas. Como les dije, tenemos un tema especial porque vamos a estar tratando nuestra segunda alia, así que le pido de favor que me disculpen primeramente por no seguir no tratar la primera alia que habla sobre el shekel y el censo. Y lo interesante, ¿verdad?, que preliminarmente le menciono, es muy interesante cómo existe en la Torah escrita una ordenanza con respecto a censar a las almas de los israelitas y la redención de estas. Y vemos que con la cantidad de shekel que se recoge se puede contar cuántas almas son. Ahora, lo que es sumamente interesante ver es cómo en Revelaciones nos habla de unas almas que no se pueden contar. Obviamente esto habla de la no relación que va a tener la redención de estas almas con el temple tax, con el impuesto del templo, que es el shekel, que gira alrededor del conteo de la cantidad de israelitas que pertenecen a la congregación. Pero eso será para el próximo año, que vamos a estar tratando ese tema. Hoy nos vamos a enfocar en la segunda alia, que es Éxodos 31:18 al 33:11, en el tema, como les dije, que se titula Un Dios creado a mi imagen y semejanza. La sección de la Torah que se estudia esta semana se titula Ki Tisa. Ella contiene la narración del evento más vergonzoso que vivió la generación que salió de Egipto, liderado por Moisés, el becerro de oro. Para poder comprender el título que le hemos dado a este comentario, es necesario comenzar el mismo con el principio del libro.
En el libro conocido como el libro de Génesis, donde se narra la creación del humano, la escritura dice de la siguiente forma. En Génesis 26, 27 dice: entonces Elohim dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre toda la tierra, sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Existen diversas opiniones con respecto a cómo debemos entender este texto. Algunos comentan que el texto habla de la idealización del humano en la mente de Dios. Pero en mi opinión esta idea está errada, dado que, de ser cierto, entonces todos los demás eventos descritos en los 6 días de la creación son ideas de Dios antes de crear. De ser así, entonces, ¿dónde encontraríamos la creación en sí en la narración bíblica? Otros comentan que este texto nos habla de la creación en general, llevando al Adán del capítulo 2 a la idea de la elección de un humano entre los demás seres creados. Esta idea me parece más propia, dado que la lectura simple del texto parece apuntar hacia ello. Ahora, lo que deseo exponer es cómo el humano fue ideado y creado a la imagen de su creador. ¿Qué quiere decirnos la revelación bíblica con esto? Según algunos comentaristas, esto apunta a la idea del ser humano poseer dentro de sí los atributos o dones necesarios para imitar a su creador en la forma en el que él, bendito sea, dirija su creación. El humano se convertiría en el reflejo de su creador en la creación. Según algunos comentaristas, el deseo del bendito era llevar al humano a alcanzar el estado de semejanza, cosa que no tuvo al inicio de su creación, pues claramente la escritura nos dice que lo hizo a imagen, dejando a un lado la semejanza. ¿Pero qué significa ser semejante? Según la Real Academia Española, la palabra semejanza es definido como cualidad de semejante que se asemeja o se parece a algo. El Señor Yeshua, en una de sus enseñanzas, hablando con los saduceos con respecto a la resurrección de los muertos, dijo, y esto lo encontramos en Lucas 20, 34, 26, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y habla de la era mesiánica, y de la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, pues no pueden ya más morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, y al ser hijos de la resurrección. Aquí podemos ver claramente que el humano en la resurrección de los muertos será como los ángeles del cielo. Esto es sumamente interesante, dado que los ángeles del cielo son llamados Bnei Elohim en la literatura bíblica. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 6, donde dice: llegado el día en que los hijos de Dios se presentan ante el Eterno, vino también con ellos el acusador. ¿Sabía usted que este día se enseña en la sabiduría de Israel que es el día del juicio, donde los ángeles se presentan ante el Todopoderoso a anunciar las obras de los seres humanos? Ahora, regresando a la idea, lo que quiero presentar, vemos que los ángeles son llamados en este texto los hijos de Dios. El rey David hablaba de la esperanza que tiene él de un día despertar a semejanza de Elohim en uno de sus salmos. Texto que claramente alude a la resurrección de los muertos. Eso se encuentra en Salmo 17:15, donde dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En la literatura conocida como intertestamentaria, encontramos un libro llamado Martirio y Ascensión de Isaías. En el mismo se habla de cómo el Eterno se viste de ángel para ser visto en las visiones. Con la mención de este libro, buscamos dar a conocer la idea antigua que se tenía sobre el estado de los seres espirituales y cómo el humano fue creado para alcanzar este estado llamado en la literatura bíblica semejanza. Incluso en el Martirio y Ascensión de Isaías se habla de cómo Enoc se encuentra en el séptimo cielo con su vestidura de ángel. Sabemos que esta literatura no puede ser considerada como escritura al nivel del canon que poseemos hoy día, pero ello no quita que sea útil para poder entender las ideas que tenían los antiguos sobre la relación del humano con su creador. Lo que sí está claro, según lo dicho por Adodenu, es que el humano en la resurrección de los muertos tendrá la misma vestidura que poseen los ángeles del cielo, siendo él en este estado semejante a Elohim. A esto bien pudo haber aludido Shaul de Tarso cuando en la carta a los de Roma él dice en el versículo 28 y 29 del capítulo 8: y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
La primera imagen, perdón, es la imagen, el primer paso de la restauración del humano. Y es por razón de su caída. Una vez que el humano quiso usurpar el trono de Dios, porque eso fue lo que le ofreció el Satán, el Nahash le dijo a Adán, habló a Eva, pero realmente es la misma idea de Adán. Le dijo, sabe Elohim, el día que comas el fruto de este árbol seréis semejantes a él. Y pues claramente Adán quiso usurpar el trono del Eterno de esa forma. Y dice las notas que tengo con ustedes, Adán quiso de una forma usurpar el trono de Dios, y esto es una forma de decir que él quiso sacar a Dios del dominio. El humano terminó degradado al estado de las bestias del campo. Por ello encontramos en la arqueología antigua evidencia del humano viviendo como las bestias del campo. Usted puede ver claramente en el mundo antiguo cómo hubo una etapa en la evolución del humano que se comportó como las bestias, como los salvajes. Obviamente, cuando hablamos de la evolución del humano, no estamos refiriéndonos a la idea de que el humano haya venido del mono, sino que hubo un tiempo en que el humano fue la cabeza de la creación y hubo un acto en la historia de la humanidad que está reflejado en la literatura bíblica, que este humano terminó como las bestias. Y es sumamente interesante porque si usted se pone a observar a los seres humanos hoy día, hay seres humanos que toman una decisión en su vida rebelde y terminan peor que las bestias en su conducta. Y esto claramente es una forma de poder entender mejor lo que sucedió en la humanidad en general. Hubo un tiempo donde la humanidad alcanzó el pico de ese estado de apego a su creador, y eso es lo que está representando el libro de Génesis. Y hubo un momento en la historia de la humanidad que el libro de Génesis nos lo narra de una forma muy interesante, donde el humano, queriendo ser igual a su creador, pero no igual a su creador a la forma del creador, sino de otra forma que nos narra con la idea del Nahash tomando el árbol del conocimiento, el bien y el mal, y de otra forma usurpando la autoridad del creador, el humano terminó en un estado degradado, un estado como las bestias. Y el ejemplo de esto lo vemos en el caso de Nabucodonosor, como Nabucodonosor un día, caminando por el palacio, dice, se engrandece y se atribuye el ser la causa y el origen de toda la grandeza de Babilonia. Y esto llevó a que un ángel del cielo diga, te ha llegado la sentencia y ahora vas a vivir como las bestias. Y vemos como el árbol de Nabucodonosor no fue cortado de raíz, significando esto que su alma no fue cortada de su fuente, sino que el árbol, el tronco, fue cortado y le dio la oportunidad del creador a él volver a restaurarse después de ese periodo de 7 años. Y es muy interesante, ¿verdad? Cuando miramos la escritura más allá de su mensaje histórico y vemos lo que el bendito quiere a través de la construcción de esta casa transmitirnos en su sabiduría. Ahora sigamos con nuestras notas. Siendo esto el estado de bestia que terminó el humano, el resultado de su degradación por razón de la intención del Adán de sacar a su creador del dominio de la existencia. Una vez que el humano decide en su razonamiento pensar de que él es el dueño de su destino y él es el dueño de su realidad, y niega la existencia del creador y la soberanía del creador, automáticamente este ser humano cae en el estado de este Adán y termina en estado degradado. Claro, fue la causa original de la caída humana, y por eso es que la consecuencia fue la muerte. Según los sabios de Israel, Adán, con el acto de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, buscó la independencia de su creador, haciendo que éste recibiese la sentencia de muerte por su acto rebelde. A partir de entonces, el humano comenzó a especular sobre Dios, y a esto alude las Sagradas Escrituras, al decir de la generación de Enosh, cuyo nombre significa mortal, y esto lo encontramos en Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enosh. Entonces se empezó a invocar el nombre del Eterno. Según Moisés Maimónides, rabino del tiempo más o menos de los años 1100 o 1200, si no me falla la memoria, sefardí, vivió en la antigua España. Él, conocido como Rambam, es mejor conocido como Rambam, él dice sobre este texto que esta generación comenzó a especular sobre Dios llamando a todo lo creado Dios,
Con esto él dice que al árbol le llamaban Dios, que a las piedras le llamaban Dios, a las aguas le llamaban Dios, y vemos claramente, si usted ha ido a la escuela, habrá notado que en las escuelas nos enseñan que hubo un tiempo que el humano pensó que la creación era Dios, y por eso es que, por ejemplo, tenemos los diferentes, en el caso de acá de América, tenemos los huracanes con el nombre de una deidad, porque hay una deidad en el pensamiento de los indígenas o de los nativos, de que se llamaba huracán, y es un ejemplo, ¿verdad?, para poder entender la idea. Así que Maimónides, cuando expone esta idea, es muy interesante lo que está diciendo. Ahora, muchas personas han pensado que en este momento la generación de Enosh, la invocación del nombre del Eterno habla de que la humanidad estaba reconciliando con Dios, pero claramente vemos lo contrario en la narración histórica. Obviamente, el nombre de su generación, Enosh, mortal, nos explica el estado degradado que se encontraba el humano y el vacío que tenía en su existencia, llevándolo a él a invocar al Creador, pero de manera errada. Ahora, sobre esta generación y el principio espiritual de lo que ello representa, bien Shaul de Tarso pudo aludir en su obra magna conocida como la Carta a los Romanos. En esta carta, Shaul de Tarso escribe con respecto a Dios, y eso se encuentra en Romanos 1, 18 al 25, donde dice: porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Pero habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, porque deshonraron sus propios cuerpos entre sí. Y estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cierro la cita. Este acto de esta generación de Enosh bien expresa el vacío existencial que causó la rebelión de Adán a su descendencia. Tal fue el grado de la degradación del humano que la propia escritura nos dice que Set fue engendrado a imagen y semejanza de Adán, solo que esta vez esa imagen y semejanza le Adán expulsado del huerto, quien perdió sus vestiduras de gloria, como nos relata el profeta Ezequiel en el capítulo 28. Por eso, en el libro de las generaciones de Adán leemos en el capítulo 5, versículo 1 al 3, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados, llamó el nombre de ellos Adán. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Cierro la cita. Fue esta degradación del humano que llevó al Eterno a entregar un tutor hasta la llegada del Mesías, como lo expone magistralmente Shaul de Tarso en su carta a los Gálatas. Esta es de las cartas más controversiales y hemos tratado de buscarle 20 vueltas para tratar de justificar nuestras ideas personales, pero la carta se entiende por sí sola cuando entendemos la escritura correctamente. Miren qué interesante, en Gálatas 3:24 Shaul de Tarso dice: así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y esto es sumamente interesante porque pregúntese a usted, no le voy a, mejor dicho, no me voy a hacer yo la pregunta porque ya la entiendo, pero se la voy a hacer a usted y usted analice esta pregunta. Si Adán hubiese caído, ¿Hashem hubiese entregado la Torá? ¿Para qué el Eterno dio la Torá? Miren qué interesante. Adán cae porque él comió de un árbol que era llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este árbol trajo en el Adán un cambio, porque la escritura nos dice que de repente Adán se encontró desnudo. Pero Adán ya estaba desnudo, solo que él no sabía que estaba desnudo. Para él el estar desnudo era un acto incorrecto. En otras palabras, se encontró en él maldad, lo que dice el autor de Ezequiel. Por eso es que el Eterno le dice: ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? En otras palabras, él estaba ya desnudo, pero no lo sabía porque estaba en un estado de inocencia, lo cual no encontraba malo ante sus ojos el estar desnudo.
Por tanto, la maldad se hizo una realidad del humano. Pero la oferta que hizo el Nahash era comer del árbol del bien y del mal. ¿Por qué entonces el mal se hizo una realidad en el Adán? Ahora el humano está mezclado y no sabe lo que es correcto e incorrecto. Y usted va a ver que al final del libro de la Torá, Moisés le dice a los israelitas: pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Y usted se podría preguntar: no entiendo cómo es posible que comer de ese árbol Adán haya sido penalizado y ahora Moisés está poniendo el árbol delante del pueblo de Israel. Claramente, lo que está tratando la Torá, el bendito a través de la Torá, exponernos, es que el Eterno le va a dar al humano ahora las herramientas para que él sepa lo que es correcto y lo que es incorrecto, para que la mezcla que estaba dentro de él por causa de la transgresión sea subsanada. Y con esta idea en mente, Shaul de Tarso está diciendo: así que la Torá ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Ahora, esto sería otra clase con respecto a Gálatas y no es lo que vamos a estar exponiendo hoy. Usted se preguntará: ¿qué tiene que ver todo esto con la parashá Ki Tisa y el becerro de oro? Ahora vamos a exponer el tema del becerro de oro y la representación que tiene esto en todo lo que hemos hablado anteriormente. La generación de israelitas que salió de Egipto vivió en el Sinaí la experiencia espiritual más grande que jamás pudiera haber vivido humano alguno, que vivió durante esa generación. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob rasgó la cortina divisoria en los cielos y descendió con toda su gloria y poder sobre el monte en Horeb, en el día conocido como Shavuot. Este día es llamado por los profetas como el día del Señor grande y terrible, pues por lo sucedido en este día los profetas profetizaron del día donde esto volvería a suceder, solo que esta vez todos los seres creados lo verán. ¿Y por qué se llama el día del Señor grande y terrible? Porque es el día donde el Todopoderoso rasga la cortina divisoria de lo visible a lo invisible, y ese es el ejemplo del templo. Vamos a ver que el lugar santísimo, y no puse la pizarra, me disculpan, en el lugar santísimo estaban las estrellas, la menorá. Vamos a usar el ejemplo del templo de Salomón, que es la mejor representación. Salomón pone 10 lámparas de 7 brazos, que usted cuenta 10 por 7, son 70, representando las 70 constelaciones principales que existe alrededor de la visión que nosotros tenemos del mundo. Tenemos en los panes de la presencia, que representan los 12 meses del año y la porción del Creador, la apertura del Creador en cada mes en el sostenimiento del humano. Y por eso es que vemos que hay un salmo que dice: Él guardará tus entradas y tus salidas, y la gente ha pensado que se refiere a entrar y la salida de la casa, pero se refiere realmente a la entrada del mes y a la salida del mes. Y esto representa esta parte santa que las personas podían ver cuando se abría la cortina de afuera, y está visible a nuestros ojos. Pero hay una cortina que no permitía que nadie viera lo que estaba detrás de esa cortina, y es el lugar santísimo. Sé que habían varias cortinas, pero lo estoy llevando a un plano general porque no es el detalle del templo que quiero que ustedes vean, es lo que representa esos detalles del templo. En el lugar santísimo se encontraba el trono de Dios, y allí Dios estaba por encima del cosmos. Ese momento donde el Eterno hace su aparición en Sinaí viene a representar el Eterno haber rasgado la cortina y él salir de su lugar santísimo al lugar donde se encontraban los israelitas. Eso se llama un descenso de la gloria de Dios. Con esta idea en mente, los profetas profetizaron que iba a ocurrir un día que eso volvería a suceder. Y lo vemos claramente en la literatura de los escritos apostólicos, donde hablamos, por ejemplo, en el caso de Revelaciones, donde veremos a la gloria del Eterno regresar nuevamente con su pueblo. Ahora, este día será día de alegrías para los que esperan en él, pero día de dolor y llanto para los que andan en tinieblas. Luego de este día llamado Shavuot, Moisés ascendió y fue escondido en la nube de gloria por 40 días y noches. Esto una vez recibido el rollo del pacto. Mientras esto sucedía, el pueblo, impaciente porque Moisés no regresaba, decidió en su seguridad crear un Dios que los acompañe durante la jornada hacia la tierra prometida.
estos unidos en un mismo pensamiento, al igual que la generación de la Torre de Babel, le pidieron a Aarón que les creara un Dios, a lo que éste les responde, y eso se encuentra en Éxodo 32:2. Aarón les dijo: arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. La Torá nos dice que los israelitas salieron de Egipto con mucha riqueza, y entre esta riqueza estaban diferentes prendas de oro. ¿Por qué entonces Aarón solamente les pide el oro de las orejas, teniendo oro en otros artículos? ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? Claramente el texto nos está diciendo indirectamente que Aarón le está llevando a recordar qué fue lo que escucharon cuando todos oyeron a Dios hablar en el monte Sinaí. En otras palabras, Aarón le está diciendo con pedirle las prendas en las orejas, ¿qué escucharon ustedes? ¿Qué le dijo a Hashem cuando habló? El pueblo en general, en un abrir y cerrar de ojos, olvidó el mandamiento de no crear para sí otros dioses. Lo que es sumamente interesante es el hecho de que esta generación creó como un sustituto a Moisés un dios en forma de un becerro. Pero, ¿qué relación podría tener Moisés y el becerro? Porque claramente el texto nos dice que el pueblo le dice a Aarón: no es un dios, porque de Moisés no sabemos. Para poder entender esto, es necesario comprender que para esta generación la presencia física de Moisés representaba la idea de Dios estar con ellos. Entonces, para ellos, si Moisés no está, Dios tampoco está. Esto expresa en sí la idea degradada de lo que Dios es ante los ojos de los humanos. Esto es igual que pensar que si no hay templo, Dios ya no está entre nosotros. Que eso se pensaba en el primer siglo, una vez que se destruyó el templo. En el Evangelio según Juan vemos cómo Adoneno enseña a sus discípulos que él no estará físicamente con ellos por un tiempo, pero esto no significa que se quedarían solos, como estuvo el pueblo cuando Moisés subió al monte y fue escondido en la nube. En el Evangelio de Juan leemos, y cito, Juan 14:15 al 21, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y él os dará otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a nosotros. Ahí vemos un opuesto a la idea de Moisés no está, estamos huérfanos. Ahora Adonenu enseña, no se van a quedar huérfanos. Yo les enviaré el Espíritu, el Ruach HaKodesh. Dice el texto, no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Hagan un poco de tiempo y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Con estas palabras de Adoneno podemos comprender mejor el misterio de la omnipresencia de Dios y la relación de él con el humano. Ahora, el comentario de esta parashá la titulé Un Dios a mi imagen y semejanza. Para poder exponer mejor la idea detrás del tema, primero es necesario comentar el Salmo 106, donde encontramos un resumen de los eventos descritos en la Torá durante el tiempo de la salida y camino hacia la tierra prometida. En el siguiente versículo leemos las palabras del salmista con respecto al suceso del becerro de oro, y esto lo encontramos en el Salmo 106, 19, 20, donde dice: hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, cambiaron mi gloria por la imagen de un animal que come hierba. En Salmo 106, 19 al 20 que les leí, en otra versión dice: hicieron un becerro en Horeb, adoraron una imagen de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Según el salmista, los israelitas redujeron la grandeza de Dios a una imagen de un animal que come hierba. ¿Cómo pudieron llegar a pensar esto luego de tal evento majestuoso? ¿Qué hay en la mente de un humano para poder, después de esa experiencia tan grande en Sinaí, llevar a Dios a un toro, a un becerro? Esto ocurre como consecuencia de la imagen degradada del humano luego de la caída. Es interesante leer cómo los hijos de Coré escriben con respecto al humano en el Salmo 49:12: es semejante a las bestias que perecen. La caída del humano de su estado glorioso en Edén lo llevó a desarrollar una mente reprobada con respecto a su comprensión de Dios. Pues, ¿cómo es posible que Dios sea un buey?
Solo una mente degradada puede llegar a construir un Dios de esta forma. El humano, luego de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal, pensando que ahora iba a ser semejante a Dios, alegando ser sabio, terminó en necedad, como nos dice Shaul de Tarso en su cita de Romanos 1, 22, 23, donde dice, alegando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El humano antiguo, buscando ser igual que Dios, terminó en estado corruptible y este estado a su vez lo llevó a especular con respecto a la gloria de Dios. El humano terminó adorando lo creado en lugar del Creador. Al humano en este estado le era imposible subir al monte cósmico. Por tanto, él decidió bajar a rescatar a aquel que una vez fue a imagen de él. En su carta a los filipenses, Shaul escribe en Filipenses 2, 5 al 11, considerad entre vosotros lo que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual existiendo en la forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cierro la cita. Es importante saber que el contexto de la carta gira alrededor del principio de la humildad en el trato hacia otro. Ese es el contexto. Sin embargo, considero importantes estas palabras de Shaul dentro de esta carta para poder comprender lo que Adonai hizo en rescate de su creación. Era imposible para el humano entrar al espacio sagrado representado en la metáfora del huerto del Edén en la condición degradada que se encontraba. Por razón de esto, él, bendito sea, consideró necesario descender y hacer expiación por el error de Adán, para así llevarlo nuevamente a lo que una vez fue. Escribe David en un salmo, en el Salmo 65, 3 al 4, la suma de mis iniquidades es demasiado pesada para mí, pero tú mismo harás expiación por nuestras transgresiones. Cuán bendecido es aquel a quien tú escoges y haces que se acerque a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Lo interesante de todo esto es que para el momento que David está escribiendo este salmo, todavía el templo no había sido construido. Este santo templo, en las palabras del rey David, habla proféticamente del templo de los cielos que Revelaciones presenta al final del libro. Ahora, para Shaul de Tarso, Adonai se desvistió de su gloria y tomó la forma de mi imagen y semejanza para expiar, es decir, extirpar de una vez y por todas todo el mal que había en mí. En el tiempo que estudié la literatura rabínica, leí una vez un rabino llamado Shimon Bar Yochai decir en el segundo siglo, Adonai es la vestidura de Yud-Hei Vav-Hei. Adonai es la palabra hebrea para Señor. Y es interesante leer a Shaul de Tarso decir en esta carta a los filipenses con respecto a Yeshua, y toda lengua confiese, y eso está en Filipenses 2, 9 a 11, que Yeshua el Mesías es Adonai para gloria de Dios Padre. Tomando estas palabras de Shaul y uniéndolas a la idea de Shimon Bar Yochai, podemos decir que Yeshua es la vestidura de Hashem. Esto es algo insólito e incomprensible para la mente humana. Pero ¿puede una mente degradada comprender a Dios? Y así lo expresó el profeta con respecto a la profecía sobre el siervo del Eterno. Isaías 52, 13 al 53, 1 dice, he aquí mi siervo hará actuar sabiamente, será afamado, exaltado y se elevará muy alto. De la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti, así será desfigurada su apariencia. Más que la de cualquier hombre su aspecto, más que la de los hijos del hombre. Así asombrará a muchas naciones. Y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca había sido referido y contemplarán lo insólito. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? La idea de Yeshua ser Adonai, Yud-Hei Vav-Hei encarnado en forma humana ha sido el acto insólito más difícil de aceptar para el judaísmo. Es imposible que un Dios tan grande pueda tomar forma humana y caminar entre los humanos. Eso es imposible en el pensamiento judío. Podríamos decir también, ¿cómo es posible que luego de tan maravillosa revelación en el Sinaí, el pueblo de Israel degrade a Dios una figura de bestia de campo? David, contemplando la grandeza de Dios, dice en el Salmo 8, 1 al 4, Oh Adonai, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los pequeños y de los que todavía maman has establecido la alabanza frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. El Ben Adán para que lo visites. Aquí David está hablando de Adonai visitar a los hijos de Adán. Ahora, es interesante cómo el autor de Hebreo habla sobre este misterio del descenso de Adonai en forma humana de la siguiente forma. En Hebreos 2, 14 y 16 dice, por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el Satán. Para librar a los que por temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Adán. Es increíble cómo Adonai rompió los límites del tiempo y espacio para venir en auxilio de la descendencia de aquel con el que él, bendito sea, hizo un pacto hace cerca de 5.000 años. Para el judaísmo tradicional esto es imposible que suceda, dado que pensar en ello sería limitar al Creador. Sin embargo, pienso que lo opuesto sería limitarlo. En esto estriba su grandeza, pues siendo él majestuoso e inconcebible, se limitó a sí mismo por amor a su amigo, Abraham. El evento del becerro de oro trajo un antes y después en el pacto del Eterno con Israel, trayendo esto consecuencias horribles en lo que respecta a la relación con la deidad. Además de la muerte de todos los que participaron en el acto idolátrico. Sin embargo, la aparición del Eterno en este mundo en la forma de un cordero manso trajo un antes y después en la historia de la restauración de la relación de Israel con el Eterno. Pues el acto idolátrico del becerro de oro, en ese acto murieron 3.000 hombres, pero en el descenso del cordero y su eventual ascenso vivieron 3.000 hombres, y eso está registrado en el libro de los Hechos. Pero no solo eso. La visita del Cordero al mundo trajo la reconciliación de la humanidad en general con Dios. Y es sumamente interesante, porque en la historia del pueblo de Israel, el evento del becerro de oro marca un antes y un después en su historia. Y es sumamente interesante que la aparición del Cordero marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Yo espero en el Todopoderoso que esta enseñanza de hoy, que tiene un título bien controversial, nos ayude a nosotros a reflexionar sobre la grandeza y a la misma vez la humildad de nuestro Dios. Porque ¿qué es el hombre para que el Eterno decida nuevamente reconciliarse con él? Porque si usted no lo sabía y no lo ha leído, Shaul de Tarso en una de sus cartas dice: Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Y Shaul de Tarso dice: así que somos embajadores en nombre del Mesías. Como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en el nombre del Mesías, reconciliados con Dios. Y esta palabra final lo traigo con ustedes hoy, para que nosotros analicemos en qué nos estamos enfocando cuando estudiamos las Escrituras. En qué estamos esforzando, poniendo nuestras fuerzas en aprender cuando las estudiamos. La semana pasada yo tuve la oportunidad de enseñar con respecto a la limpieza de la casa y de nada, y cómo de nada vale tenerla limpia si en ella no vive nadie. Y les puse a quién estaba Adonenu hablándole: a los escribas y los fariseos, que eran los expertos conocedores de Torá, que se dedicaban a estudiar y a enseñarlas para que las personas pudieran mantenerse en estado de pureza para el servicio divino. Y Adonenu les dice: de nada les vale estudiar toda la Torá del mundo si en la casa no vive nadie. Con esto les digo, amigos, que si nosotros no nos enfocamos en pensar y entender que la razón de nuestra existencia es tener una relación con Dios, de nada nos vale
el estudio de toda la Torá. Quiera el Todopoderoso que esta enseñanza de hoy sea útil para usted y pueda usted meditar en qué está haciendo usted cuando usted estudia la Torá. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Esjaim. Le pido de favor que siempre esté incluido nuestro ministerio en sus oraciones y que también incluya en sus oraciones Teshuva TV, y si alguna vez desea ayudar al ministerio de Teshuva TV en mantener sus operaciones, considere hacer una ofrenda, porque ciertamente mantener esta plataforma virtual tiene un costo. Le pido también de favor que considere siempre en sus oraciones, como les dije, mantener a Teshuva y a Esjaim en sus oraciones. Esjaim está dedicado a enseñar la esperanza del Mesías a judíos y gentiles. Nosotros no hacemos acepción de personas y no consideramos que todas las personas tienen que ser Israel para ser salvos. Uno de los temas que se trató en el libro de los Hechos. Consideramos que los gentiles también tienen derecho por el regalo que Dios le hizo, y la palabra derecho estuvo de más en lo que dije. Los gentiles, por el regalo de Dios, tienen participación en la era mesiánica. Y es necesario que nosotros quitemos estas luchas que tenemos en tribalidades, en si somos o no somos de cualquier casa, sea la casa que sea, poniendo nuestra esperanza en una identidad que vemos por la historia que no trajo salvación. Porque si fuera así, entonces lo que está escrito en la Escritura es mentira. No importa si eres judío o gentil, si te crees de Efraín o de Judá, si no tienes la esperanza del Mesías, de nada te vale la identidad. Me despido, amigos, en nuestro próximo encuentro aquí en Teshuva TV. Mi nombre es José Otero. Que tengan un excelente Shabbat. Shalom.